A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de movimiento armónico simple. El presente ejemplo dice lo siguiente: se tiene una esfera sólida, es decir, un objeto rígido de radio R minúscula que rueda sin deslizar sobre un canal cilíndrico. Demostrar que la esfera describe un movimiento armónico simple para pequeños desplazamientos. Determinar la frecuencia angular y el periodo de dicha esfera. Tenemos entonces una esfera que oscila sobre un canal cilíndrico sin fricción y nos pide entonces determinar si el movimiento que describe es un movimiento armónico simple, es decir, si su movimiento se describe mediante una ecuación de la forma de segunda de x de t a la 2 igual a menos omega al cuadrado por x. En este caso, x es reemplazada por el desplazamiento angular θ. Si obtenemos una expresión de esta forma, podemos decir entonces que se trata de un movimiento armónico simple. Resolviendo entonces el presente ejemplo, indicamos en la figura las diferentes medidas a considerar. Tenemos entonces R, que es el radio del cilindro, R mayúscula. Tenemos R minúscula, el radio de la esfera, y la diferencia entre estos dos es R mayúscula menos R minúscula. Observemos también que indicamos H como la máxima altura, considerando el centro de masa de la esfera cuando se encuentra en la posición de equilibrio, que vamos a denotar como A, en la parte inferior respecto de una posición B en que se da su máximo desplazamiento angular θ sub 0. Observemos que estamos considerando también un punto arbitrario C en el cual se da un desplazamiento angular θ. Por tanto, en el punto B decimos que se alcanza el máximo desplazamiento angular θ sub 0 y en el punto C es un punto del movimiento intermedio entre el máximo desplazamiento angular y el desplazamiento angular 0, para el cual decimos se alcanza un desplazamiento angular θ que no es el máximo. Vamos a ilustrar las fuerzas que actúan sobre la esfera en un tiempo determinado, pero consideremos el punto C. Considerando entonces el punto C, tenemos que en un tiempo determinado actúa el peso, masa por gravedad, y actúa también la fuerza normal, N mayúscula, que se debe al contacto de la esfera con la superficie del canal cilíndrico, y actúa también la fuerza tangencial, que es contraria al movimiento, y recordemos que corresponde a la componente horizontal del peso con signo negativo porque es contraria al movimiento y dirigida hacia el punto de equilibrio, es decir, el punto A. Este problema lo resolveremos aplicando el principio de conservación de la energía. En un tutorial previo habíamos deducido la expresión para determinar que el movimiento armónico simple de una partícula que se movía sobre un canal cilíndrico era efectivamente un movimiento armónico simple. En este caso tenemos que considerar el radio de la esfera, es decir, en lugar de la partícula para la cual considerábamos un radio despreciable, ahora consideramos una esfera cuyo radio es significativo. Recordemos que R es el radio de la esfera y R mayúscula el radio del cilindro o del canal cilíndrico. Vamos a aplicar entonces el principio de la conservación de la energía para los puntos B y C. Primero, como consideramos entonces que no hay fuerzas retardadoras, la energía en cada punto de la trayectoria va a permanecer constante. Es así como tenemos que la energía mecánica total en el punto B es igual a la energía mecánica total en el punto C. Primero determinemos la energía mecánica total en el punto B. Si inicialmente entonces consideramos que la esfera parte desde este punto B, es decir, desde el reposo, tenemos que toda la energía mecánica total en el punto B es igual a la energía potencial en dicho punto. No hay energía cinética debido a que no hay movimiento de la esfera, ni traslacional ni rotacional. Entonces toda la energía mecánica en el punto B es energía potencial gravitacional respecto al punto más bajo del centro de masa, es decir, para este caso consideramos entonces
la diferencia de alturas h entre los centros de masa de la esfera cuando se encuentra en el punto B con respecto al punto A, igual entonces a la masa de la esfera m mayúscula por la gravedad por h, e indicamos entonces con m mayúscula la masa de la esfera. Tenemos también que en cualquier otro punto considerado de esta trayectoria, en este caso el punto C, el centro de masa se mueve con una velocidad de traslación v y la esfera rota con respecto al centro de masa con una velocidad angular omega, siendo entonces la energía mecánica total en el punto C, E mayúscula sub C, igual a la suma de la energía cinética traslacional en el punto C más la energía cinética rotacional en el punto C más la energía potencial gravitacional en el punto C. Es decir, que no solo debemos considerar la velocidad traslacional, sino también la rotacional. Recordemos que la velocidad traslacional la denotamos como v, en este caso la velocidad traslacional del centro de masa, y como omega la velocidad angular, ya que la esfera rota respecto de su centro de masa. Y decimos también que en un punto cualquiera C, la energía potencial depende de una altura alcanzada en un instante específico, en este caso una altura y. Por tanto, esta expresión de la energía cinética en el punto C, recordemos que es un punto intermedio entre el máximo desplazamiento angular y el desplazamiento angular cero, es entonces igual a la energía cinética traslacional del centro de masa, que es igual a un medio de la masa de la esfera por la velocidad traslacional respecto del centro de masa al cuadrado más la energía cinética rotacional, que recordemos es un medio del momento de inercia del cuerpo rígido, y sub cm por la velocidad angular al cuadrado más la energía potencial en el punto C, que es entonces masa de la esfera m mayúscula por gravedad por y. Y denotemos entonces estas expresiones: primero la del principio de conservación de la energía en ausencia de fuerzas retardadoras, como la número 1, la número 2, la energía mecánica total en el punto B o punto de máximo desplazamiento angular, y la energía mecánica total en el punto C como la número 3. Observemos que podemos igualar las expresiones 2 y 3, ya que de acuerdo con la expresión número 1, la energía mecánica total en el punto B es igual a la energía mecánica total en el punto C, por las consideraciones que hemos hecho previamente. De acuerdo entonces con la ecuación 1, igualamos la ecuación 2 con la ecuación 3 y obtenemos la siguiente expresión: masa de la esfera por gravedad por la diferencia de alturas entre el centro de masa de la esfera cuando se encuentra en el punto C con respecto a cuando se encuentra en el punto A, que es h, igual a un medio de la masa de la esfera por la velocidad tangencial o velocidad traslacional del centro de masa al cuadrado más un medio del momento de inercia y del cuerpo rígido, es decir, de la esfera, por la velocidad angular al cuadrado más masa por gravedad por altura en el punto C, en un punto arbitrario. Esta expresión entonces la denotamos como la número 4. Y observemos ahora de la presente figura que con respecto al punto C y el desplazamiento angular debido a mover la esfera a dicho punto, se forma un triángulo rectángulo en el cual consideramos las siguientes variables. Observemos que esta distancia corresponde a la diferencia r menos r minúscula. Por tanto, este lado de este triángulo rectángulo decimos que es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Corresponde entonces al valor de r mayúscula menos r minúscula por el coseno de teta, el coseno del ángulo formado. Esto se obtiene porque si denotamos esta distancia como r', observemos lo siguiente, que el coseno de teta viene a ser igual al cateto adyacente r' sobre la hipotenusa, que es r menos r.
Por tanto, despejando R' tenemos que este es igual a R mayúscula menos R minúscula por el coseno del ángulo θ. Esta expresión es entonces R'. Observemos también que a partir de esta figura podemos sumar R' más Y, con lo que obtenemos R menos R minúscula. Y R' es R menos R por coseno de θ, que sumamos entonces a la variable Y, y esto nos da igual a R mayúscula menos R minúscula. Es así como Y es igual a R menos R minúscula menos R minúscula por el coseno del ángulo θ. Y por tanto tenemos que Y viene a ser igual, sacando factor común, R mayúscula menos R minúscula, que multiplica al 1 menos coseno de θ. Esta es entonces la expresión para Y, que es la diferencia entre los centros de masa cuando la esfera se encuentra en el punto A con respecto al centro de masa de la esfera en el punto C. Esta expresión para Y la denotamos entonces como la número 5, y vamos a reemplazar esta expresión 5 en la expresión número 4, obteniendo entonces la siguiente expresión. Hemos obtenido entonces la presente expresión, a partir de la cual deduciremos que el movimiento es armónico simple. Esta expresión la denotaremos como la número 6. Resolvamos entonces esta expresión. Recordemos entonces que debemos obtener una expresión como la que se indica en líneas arriba, que describe un movimiento armónico simple. En esta ecuación número 6 tenemos que resolver para este término primero, 1 menos coseno de θ. Recordemos entonces el desarrollo de la serie para la función coseno. Coseno de θ es igual a 1 menos θ al cuadrado sobre 2 factorial más θ a la 4 sobre 4 factorial menos puntos suspensivos. Del desarrollo de esta serie vamos a aproximar entonces la expresión para el coseno de θ como igual a 1 menos θ al cuadrado sobre 2 factorial. Recordemos que 2 factorial es igual a 1 por 2 igual a 2. Tenemos entonces θ al cuadrado sobre 2. De esa expresión tenemos que θ al cuadrado sobre 2 es igual a 1 menos coseno de θ. Por tanto, en la expresión número 6 tenemos que 1 menos coseno de θ equivale a θ al cuadrado sobre 2. También debemos tener presentes que la velocidad traslacional V sub cm equivale entonces al radio r de la esfera por la velocidad angular que presenta, y también que esa velocidad tangencial se puede definir como r menos r minúscula por la derivada con respecto al tiempo del desplazamiento angular. Si igualamos estas dos expresiones tenemos r por omega igual a r mayúscula menos r minúscula por la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Despejando entonces tenemos que la velocidad angular es igual a r mayúscula menos r sobre r por la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Y ambas expresiones las vamos a reemplazar en la ecuación número 6. Denotémoslas como la número 7 y la número 8. Es así como la ecuación número 6 nos queda del modo siguiente: como masa de la esfera por gravedad por h igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que corresponde entonces a r mayúscula menos r minúscula al cuadrado por la derivada de la posición angular con respecto al tiempo al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia de la esfera. Y es importante también tener presente que para un cuerpo rígido como una esfera, su momento de inercia se define como 2 sobre 5 o 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. Esta ecuación denotémosla como la número 9. Por tanto, tenemos más 1/2 de 2 sobre 5 la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado por
la velocidad angular al cuadrado, que es r menos r mayúscula menos r minúscula al cuadrado sobre r minúscula al cuadrado del radio de la esfera por la derivada de la posición angular con respecto al tiempo elevada al cuadrado más m por g por r mayúscula menos r minúscula por la posición angular al cuadrado sobre 2. Reacomodando términos, esta expresión nos queda del modo siguiente. Luego de cancelar el radio al cuadrado del segundo término al lado derecho de la expresión con radio al cuadrado en el denominador, observemos que podemos sumar el primer término con el segundo término de esta expresión, con lo cual obtenemos la siguiente ecuación. Y esta ecuación obtenida denotémosla como la número 7. Vamos a derivar esta ecuación con respecto al tiempo. Observemos que el término al lado izquierdo, es decir, masa por gravedad por h, corresponde al valor de la energía mecánica total. Y como esta se conserva en cada punto, es decir, presenta un valor constante, tenemos entonces que la derivada de esta expresión con respecto al tiempo es igual a 0. Y es así como la ecuación número 7, luego de derivar respecto al tiempo, nos queda como 0 igual a 0,7 por m por r mayúscula menos r minúscula al cuadrado, ya que estos términos son constantes, por la derivada de la posición angular con respecto al tiempo al cuadrado, que es entonces 2 por la derivada de la posición angular con respecto al tiempo por la derivada interna, que corresponde entonces a la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo, más la derivada del segundo término al lado derecho de la ecuación 7. Tenemos que son constantes la masa, la gravedad, la diferencia entre los radios r mayúscula y r minúscula, y derivamos teta al cuadrado sobre 2. Tenemos 1 sobre 2, que también es constante, por 2 por teta por la derivada interna de teta de t. Observemos entonces que cancelamos primero la masa, ya que se encuentra como un factor común y la ecuación se encuentra igualada a 0. Cancelamos también la diferencia entre los radios al cuadrado con la diferencia del segundo término. Cancelamos igualmente 2 con 2 y cancelamos la primera derivada de la posición angular con respecto al tiempo, que se encuentra en ambos términos de esta expresión. Es así como tenemos la siguiente ecuación. Tenemos entonces 0 igual a 2 por 0,7, que nos da 1,4 por r mayúscula menos r minúscula por la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo, más la gravedad por la posición angular teta. Reacomodando los términos de esta expresión, tenemos 1,4 por r mayúscula menos r minúscula por la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo, igual entonces a menos la gravedad por la posición angular teta. Si despejamos la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo, de segunda de teta de t a la 2, tenemos que esta es igual a menos la gravedad sobre 1,4 veces la diferencia entre r mayúscula y r minúscula por la posición angular teta. Observemos entonces que esta ecuación obtenida, que vamos a reescribir de una mejor forma y que denotamos como la número 8, corresponde a la ecuación de un movimiento armónico simple, porque si comparamos con la expresión que hemos mencionado inicialmente, es decir, con la ecuación general que describe un movimiento armónico simple, observamos que esta tiene la misma forma que dicha ecuación. Por tanto, la ecuación requerida es la número 8. Y podemos decir que para pequeños desplazamientos, la esfera sobre el canal cilíndrico sin rodamiento o sin rozamiento presenta un movimiento armónico simple.
Por analogía con la ecuación general del movimiento armónico simple, tenemos entonces que la frecuencia angular al cuadrado es igual a la gravedad sobre 1,4 veces la diferencia entre R mayúscula y R minúscula. Por tanto, la frecuencia angular o velocidad angular omega es igual a la gravedad sobre 1,4 veces la diferencia entre el radio del canal cilíndrico menos el radio de la esfera, y esta ecuación la denotamos como la número 9. Y por último tenemos la expresión para el periodo de oscilación como igual a 2pi sobre omega, y para el presente caso igual a 2pi por la raíz cuadrada de 1,4 veces R mayúscula menos R minúscula sobre la gravedad, ecuación que denotamos como la número 10. Y de esta forma entonces concluimos el presente ejemplo sobre movimiento oscilatorio. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes a este importante tema.